probé la piedra y ahí fue donde empecé directamente a la devastación total, ¿no? Vacié toda la casa. Yo creo que fue una de las cosas más dolorosas que me di cuenta que pasaron, ¿no? Haber empezado ya a vivir para drogarme, ¿no? O sea, ya no era drogarme para sentir algún efecto de placer o disfrutar, no, eso se acabó muy rápido, ¿no? Pensé en empeñar al perro, dije, me voy a llevar al Scrappy, ¿no? O sea, simplemente ya no podía parar. Era una tortura dentro de lo que yo vivía y ellos vivían conmigo. Mi papá un momento me dijo, ¿sabes qué? Un día no te quiero encontrar muerto en el cuarto, déjanos vivir, déjanos descansar. Yo ya no te puedo tener aquí en la casa y te tienes que ir, ¿no? Ya había pasado años, no había terminado la prepa, desde hace tiempo había dejado de trabajar, trabajaba 15 días y ya esperaba la quincena para irme a drogar. Dice el libro DNA que me encanta, el arte de vivir se redujo a un estado animal. Huracanes y tormentas, sean todos bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Quítate la Máscara. Te saluda tu amigo, el Huracán Rugiente. Y el día de hoy estamos muy contentos, al menos yo en lo personal estoy muy contento de estar grabando aquí en Juamay con nuestro amigo Aarón. Hoy quiero decirte que nuestro invitado nos invitó y para mí es un gusto poder compartir con alguien que probablemente dice la misma literatura. Personas que en situaciones ajenas a esto no tendríamos por qué mezclarnos. Sin embargo, se logra un puente de comprensión casi inmediato. Hace poquito que tuvimos una visita previa aquí a Querétaro, platicaba y coincidentemente estábamos como en esta postura de que él también estuvo en el lugar en el que yo estuve y eso provocó que hoy estemos aquí en Querétaro con él. Quiero decirte, no habría mejor forma de poder presentarlo. Él nos está recibiendo en esta su casa. Y qué mejor que pudiera ser él quien nos diga quién eres, de dónde eres, si quieres o no mencionar el tiempo que tú llevas limpio. Adelante. Qué gusto, la verdad es que me encanta recibirlos por acá. Yo soy Aarón, tengo 42 años, soy de la Ciudad de México. Llegué aquí hace 20 años aproximadamente, después de un proceso de haber estado allá en la Quinta Santa María, que en ese proceso me tiene hoy viviendo donde me tiene dirigiendo el proceso que hoy estoy viviendo, una etapa maravillosa después de haber vivido toda esa tormenta. Y qué privilegio que estar compartiendo por acá contigo, con tu equipo, después de haber comido rico y una plática, claro, recordando, aunque no estuvimos en el mismo escenario, recordando esos escenarios que vivimos de una manera directa o indirectamente y que nos abraza y hoy nos acompaña aquí en conjunto, mi hermano. Qué gusto tenerte aquí en casa, por favor, siéntete bienvenido. Muchísimas gracias. Hoy creo que es muy prudente mencionar, hoy queremos platicar con Aarón. Con Aarón, ¿sí? El enfermo, Sí, o sea, sí. Con el que llegó, como hayas llegado, tocando la puerta o abrazado por otros 2, 3 cabrones, pero que tuvo la necesidad de vivir un proceso y que ese proceso te ha catapultado al día de hoy a hacer lo que haces, dedicarte a lo que te dedicas y sobre todo que tú también estás en un constante trabajar con otros adictos. Sí. Hoy creo que es un buen momento para decirte, te invito a que junto conmigo nos quitemos la máscara para que justamente conozcamos tu historia. Seguro que sí, hermano. ¿Va? Entonces adelante. Vamos a darle. Para toda la banda que nos esté viendo, quiero decirte algo. Hoy puedo decir, esta casa se respira esa tranquilidad. Y creo que tiene mucho que ver lo que en algún momento tú recibiste en Quinta Santa María. Sí. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecerle a la banda, tanto de redes sociales, de Spotify. Regálenos ahí su calificación al podcast. Es importante para nosotros. Si tú crees que lo que nosotros hacemos es de valor, compártelo con quien tú consideres que le hace falta. Aarón, creo que para iniciar sería prudente preguntarte, ¿qué te hizo llegar a ti a un proceso de contención? Fue el látigo, las circunstancias de varios intentos por parte de mi familia. Llegué en el 2005 teniendo 23 años, con un
torbellino desde el 2000, ¿qué será? 3, 4 y 2005 que llegué ahí a la Quinta Santa María, pero que desde los 15 años que empecé mi aventura en las adicciones, pasar a una etapa ya más desgarradora, ¿no? Y desde muy joven, pues obviamente mi familia trató de ayudarme, sin embargo, siempre había una intención de regresar y volver a intentarlo, ¿no? Entonces, en aquel momento, en el año 2005, el 3 de junio, me acuerdo de esa noche, después de esa parte tan obscura donde regresé a tocar la casa de mis papás, yo ya vivía, mi papá un momento me dijo, ¿sabes qué? Un día no te quiero encontrar muerto en el cuarto, déjanos vivir, déjanos descansar. Yo ya no te puedo tener aquí en la casa y te tienes que ir, ¿no? Entonces me dijeron, lo único que puedo hacer por ti es, te voy a rentar un departamento, un cuarto pequeño. Está el mes pagado y que Dios te bendiga, ¿no? Entonces recuerdo ese último tiempo donde tenía un colchón, la ropa que tenía, me prestaron una televisión que terminé empeñando. Me acuerdo una Sony de esas grandotas. Me recuerdo sí, de la película de Requiem por un sueño, que va empeñando una televisión. Una tele, claro. Así en ese momento me acuerdo que en esos días, ese lapso, fue una semana donde ya estuve viviendo muy sumergido en el consumo. No era de grandes cantidades. Ya era ir a Tacubaya, por ahí, por las ciudades perdidas donde yo entraba, de 20 pesos, ¿no? Y ese último tiempo me acuerdo que llevé la tele a empeñar, me dieron, si acaso, 150 pesos. Dije, ya la armé, ¿no? Ya traigo lo mío. Me fui allá, conseguí los papeles y venía con esa sonrisa aparentemente de felicidad de saber de que ya traía lo mío, ¿no? Venía en el metro, me acuerdo que me vi en el espejo donde se veía el reflejo del vagón, de la puerta. Me vi flaco, me vi con esa sonrisa de repente, con un destello como de verme, de saber que traía la dosis. Y me recuerdo que desperté al siguiente día a las 6 de la tarde, llorando. Estaba totalmente oscuro y lo único que salí es caminar hasta donde vivía mi familia y pedirle ayuda y decirles, ya no puedo más, ¿no? Mi mamá, me recuerdo que me recibió y me dijo, lo único que puedo hacer por ti es, si quieres, es llevarte a la Quinta, ¿no? Donde ya sabes que te pueden ayudar, pero aquí en la casa ya no pasas. Y esa noche, en ese viaje donde es eterno llegar al lugar, me recibió Juan Labrada en aquel tiempo, bueno, Juan, y me dijo, ya se acabó la guerra, ya llegaste. Fue uno de los hermosos abrazos que dentro del proceso creo que hemos vivido los que hemos llegado a un lugar y donde nos acogen. Y nos da la pauta de decir, bueno, ya no estoy solo, ¿no? Y fue ese tiempo donde llegué ahí a la Quinta. Fíjate, es curioso porque en más de una ocasión a mí me ha tocado escuchar testimonios como este, donde el adicto tiene mucho amor. No lo generalizo, pero me atrevo a decir que la gran mayoría de personas que sirven dentro de una casa están bajo esa misma escuela o dinámica de abrazar al que va llegando y de decirle, no pasa nada, por alguna extraña razón, la que tú quieras, pero qué bueno que llegaste. Sí. Creo que es una experiencia donde, en el caso de lo que estuve en ese momento viviendo, una desolación, vacío, me acuerdo que llegué muy deshidratado. Yo traía ya las latas de Coca-Cola aquí. Llegué a un momento tan fuerte donde quemarlas en la estufa con... Yo me acuerdo que agarraba los cucuruchos del libro de AA. Era la forma en que ya no me quemaba, pero era algo donde, más de lo físico, el vacío tan fuerte que en mi alma experimentaba, que solamente tener un abrazo y solamente de recordarlo era un bálsamo a la herida tan profunda que genera la adicción, y que eso me permitió entrar, decir, ya llegué a puerto seguro, y ya el siguiente día no quería abrir los ojos, ¿no? Yo decía, ya me van a meter al servicio y empezar a hacer las actividades.
y a disponerme, pero creo que ese momento, el poder abrazar de la forma en que recibí el abrazo, es como una chispa de esperanza, ¿no? Claro, principalmente es la parte donde comienza todo. Pero este comienzo en pro de la recuperación se empezó a gestar desde años antes, Sí, cuando seguro. tú empezaste en el consumo. ¿A qué edad empezaron a consumir? Yo creo que fue en la secundaria. Mi primer contacto a lo mejor con el alcohol fue, recuerdo una vez con mis amiguitos que hacíamos cubas de rompope con Coca-Cola y era como chistoso, ¿no? Pero ya había un contacto. Yo recuerdo en la secundaria donde paso de ser un niño gordito que no me aceptaba, me estiro, entro a secundaria, entro a una escuela de gobierno porque estuve además en 6 primarias, 7 primarias, ya traía una herida ahí académicamente, me tienen que incorporar a la secundaria que era la que me pudo recibir de la 32, ahí en la colonia donde vivía, pero yo me doy cuenta que quería pertenecer con los más grandes, ¿no? Entonces me invitan a mi primer fiesta, llego temeroso, ¿no? Y me dan una copa, me dicen bienvenido, ¿no? Bueno, una cuba, ¿no? Los compañeros en aquel entonces. Empiezo a tragar el alcohol porque pues, el sabor no era algo que me agradara, pero empiezo a interactuar y me doy cuenta que me puedo desinhibir. En el primer paso, me acuerdo cuando escribí genuinamente mi primer paso en esos días que nos daban, desde ese primer momento fue muy fuerte lo que consumí. Terminé en el suelo, vomitado. Después de haberlo vivido en aquel momento como el jijiji jajaja, era darme cuenta que desde allí empezó mi consumo fuerte. Fue en esa experiencia también donde yo quería como más, ¿no? Consumo por experiencia también igual la marihuana. Me agrada, no me agrada. Decía, juego básquetbol, igual con la cocaína, ¿no? Y ya andábamos buscando ahí entre el grupo. Pero un cuate llevó una bolsa de kilos de cocaína y era puro gis molido, ¿no? Entonces dije, estoy bien puesto, sí juego, obviamente me volé, pero ya después sí empecé con la cocaína y de ahí fue obviamente interactuar más, consumir más y hasta que probé la piedra, que fue algo donde todo el efecto que me daba en cierto tiempo el consumo de cocaína, en el primer jalón era la piedra, ¿no? Y ahí fue donde empecé directamente a la devastación total, ¿no? O sea, fue una caída. Esa es la de impacto en ti, Ajá, la piedra. así es. Cuando igual hace muchos años, hoy en día el tema del cristal está fuertísimo. Uh-huh. En todos lados alrededor del país. Son como por etapas, ¿no? Yo creo que sí, porque en ese tiempo que yo llegué hace 20 años, 20 y algo de años, los piedrosos era así de voltearlos a ver. Sí, así sí, tal cual. Este güey es ratero, este güey es encajoso, este güey hay que tenerle las manos o amarradas o bien cuidaditas. Y no había tanta gente, al menos a mí me tocó, no había gente joven. Mencionaste un punto importante, llegaste muy joven a los grupos alcohólicos anónimos. Sí, fíjate que yo desde que una ocasión porque fue muy rápido el consumo, pero muy fuerte también. En una fiesta me cachan mis papás, mi mamá me dejó quedar según en una pijamada que yo iba a hacer en la secundaria con otros cuates, pero era una fiesta donde no había nadie. Fumé hasta ponerme mal y de repente tocaron mis papás, fueron por mí y me llevaron a la casa, ¿no? Entonces yo iba bien paniqueado, las patrullas, me metí abajo del asiento. Fue uno de los actos también muy compasivos de mi mamá, no porque me sobreprotegiera, pero no sé cómo me haya visto, que llegó y me abrazó en la cama y se quedó ahí acostada conmigo, ¿no? Yo creo que fue un momento muy difícil para ella el ver a su hijo drogado de esa manera, donde era el inicio. Y era un momento donde pues seguramente yo quería conocer más, ¿no? Pero de momento ahí ya empezaba a consumir, sí, ya tenía tiempo consumiendo marihuana. Y una compañera, su mamá era de la escuela, una compañera, su mamá era compañera de DNA. Ahí en la Roma había un grupo DNA muy viejo, ese grupo muy, muy bonito. Yo recuerdo a la gente ahí con mucho cariño, que hasta la fecha de hoy sé de algunos que están por ahí. Y
se sembró en ese momento la semillita. Yo tenía como 15 años. Tenía la semillita que ahí se quedó. Que allí empieza verdaderamente el proceso. Yo soy de la idea de que el proceso no es el último internamiento. Claro, va siendo en parteaguas, pero desde ahí se sembró algo en mí. Hice clic, pero dije, yo no estoy como esos, ¿no? O sea, yo señalaba y decía, están bien padres sus historias, pero yo estoy bien chavo todavía, ¿no? Yo no he vivido eso, yo no he hecho aquello, juzgando, obviamente de una manera donde creo que no era el momento todavía, pero sí ya algo estaba impactando en mí. Y llegué muy chavito, pues de 15 años, tenía 15 años, entonces... ¿A los 15 años llegaste tú a tu primer centro? A la primer junta de NA. Ah, ok. A la primer junta de NA. ¿Internamiento a qué edad? Internamiento a los 19. Okay. A los 19. Donde paso el consumo de marihuana, viene el consumo de cocaína a los 17 más o menos. Y ahí empiezo a tener una decadencia donde ya conozco más fuerte mi manera de consumir. Estaba en la preparatoria, ya empezaba yo a robar, ya empezaba yo a internamente en casa, ¿no? Y entonces tenía un trabajo en el cual era yo cajero y tenía llaves. Entonces, de repente, pues se desaparecían unas cuentas y le echaba la bronca al otro compañero de la mañana, pues porque era el que recibía claro. la cuenta. Y se dieron cuenta, me corren de la escuela, se dan cuenta que yo estaba robando. La señora, obviamente, no sé, no quise entrar en temas, solamente me corrieron, que pudo haber ido a más, y puse un café por la Prepa 4 ahí en Tacubaya, en una casa de mis abuelos que tenían como una renta muy barata, y yo según la idea era poner un cafecito, ¿no? Con algunas chelas, ¿no? Según yo. Algo tranqui. Se volvió un antro. En 3 meses, todo lo que entraba a diario, en las noches iba y compraba y así empecé. No duré mucho, 2 meses, 3 meses, pero se llenaba el lugar, entonces ni era como que hubiera un recurso para eso. Mi papá en esa sobreprotección trataba de ayudarme a poner algo, ¿no? En ese tiempo era, de hecho sacamos un permiso como de lonchería, que en aquel tiempo te daban permiso de poner lonchería con cerveza. Entonces yo me agarré de eso y no, pues era una fiesta ahí para los chavos. Yo recibía dinero y empecé obviamente la devastación. Fue el primer internamiento y llego a la quinta por un folleto. Un amigo que estuvo ahí en algún momento dejó un folleto que yo creo que se lo dio a mi mamá. El día que me enfrenta a mi mamá me dice, ¿sabes qué? Vemos que estás bien mal. Ya los domingos amanecía todo con el moco. Quemado, claro. Ya obviamente por el consumo en la nariz. En ese primer internamiento era inhalado, ¿no? Entonces llegué por un folleto en aquel tiempo, en el 2003. Me acuerdo que era a principios de mayo y pasé el primer 10 de mayo internado. Ya de repente viví varias etapas internado en diferentes celebraciones. Pero bueno, fue ese tiempo donde llegué en ese momento. Gracias a un folleto, que hoy ya no se usan tanto, pero sí un folleto en ese momento me dio a conocer el lugar donde, pues creo que encontré la luz, la recuperación y mi vida, ¿no? Fíjate, es curioso porque de pronto cuando yo platico con la banda, he reafirmado constantemente que nadie nunca pensó que un día iban a acabar en el centro que tú quieras o en la forma que tú quieras. Sí. Cuando yo inicié el consumo, no pensé que fuera a acabar como acabé. Cuando tú empezaste el consumo, estoy casi seguro que no pensaste que acabarías donde acabarías. No. Sin embargo, dice parte de la literatura de Alcohólicos Anónimos, solamente Dios sabe lo que hemos hecho para beber o consumir de la forma en que hemos consumido. Me dices tú, 23 años, y ahí es cuando llegas para poder permanecer hasta el día de hoy. Y creo que incluso eso que dices, donde me doy cuenta, de repente, cuando estuve en otros 2 anexos, ¿no? Uno me escapé. Yo fui, porque ya tenía un destello, después de haber estado en la segunda ocasión, en la quinta, me llevan a terapias, no se me dio. Me dice mi mamá, pues creo que ahí hay un centro de rehabilitación, ¿por qué no vas? ¿No? Estaba ahí en la avenida Baja California, por el metro Chilpancingo. Y fui,
y dije, me quiero internar, ¿no? Ya quiero parar. Ya había un destello, ya había una luz, una parte de mí querer parar. Tenía como 19 años más o menos de haber estado ahí en la quinta, 20 años aproximadamente. Y me fui a meter, ¿no? Y ahí me di cuenta que ya mi problema había avanzado, que realmente no era algo como yo lo pensaba. Ya había un problema más fuerte. De repente ya me vi en una situación donde no me pensaba ver. Y de repente pues tuve la oportunidad, y no lo digo en vanagloria, ¿no? Sino ese momento donde me brinco y me voy en chanclas corriendo al parque, llorando, pero queriéndome ir y queriéndome regresar, es una lucha interna, porque en la parte en lo espiritual, creo, ya había un anhelo de querer cambiar, pero no podía, ¿no? No podía. Hasta que después ya otra vez ahí ya fueron por mí los Cuatro Fantásticos. Entonces mi mamá me deja pasar a su casa, porque ya me quedaba ya en un cuarto de servicio. Y me dice, sí, pásate, ¿no? En la mañana, porque le toqué, le dije, déjame pasar nada más a cambiar, ¿no? Dice, sí, pásale. Y me dice, que como muy amable, ¿no? Se me hizo. Y me dice si quería algo de desayunar. Dije, ay, algo está raro, pero hay algo raro. Agradable, ¿sí? Entonces me pasa ahí a la sala, como que me prepara algo. Dice, ahorita vengo porque falta algo para el desayuno. Agarra el perro y se sale. Y me quedo dormido y de repente siento que me levantan, ¿no? Y ya me agachan, me llevan en el carro y de repente veo que pasábamos un rato de camino y me llevan ahí al metro Miscui, creo que se llama. Musquis. De repente ya veo que estaba en el anexo, ¿no? Buscando mi dignidad perdida, se llamaba el lugar. Raimundo. Al Padrino Ray, que en ese tiempo el Padrino Ray estaba interno en otro lugar. Sí. Y nos ponían sus terapias en cassette. O sea, ese era el programa, ¿no? En aquel lugar. El único momento donde yo disfrutaba era el momento que ya era a dormir y a amarrarme a la cobija. Y de repente, pues ya era la locura, ¿no? Pero me sacan de ahí. El Padrino Grijalvo en aquel tiempo les dice que me lleven a la quinta. Y pues yo de ahí me agarré, ¿no? De que pues ya era basto, que ya era suficiente, ya había estado internado, donde me habían metido, ¿no? Haciéndome la víctima. Y otra vez vuelvo, ¿no? Que es ahí donde ya me pierdo perfectamente en la piedra. Vacié toda la casa. Yo creo que fue una de las cosas más dolorosas que me di cuenta que pasaron, ¿no? Haber empezado ya a vivir para drogarme, ¿no? O sea, ya no era drogarme para sentir algún efecto de placer o disfrutar, no, eso se acabó muy rápido, ¿no? De pasar del consumo inhalado al consumo con la piedra. Esto es propio de nosotros los que consumimos piedra o los que hemos consumido en algún momento. Ahorita que yo te escucho, hago match con muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo esta parte que dices, vacié la casa. Sí. Creo que actualmente escenas como estas a veces son tan comunes y, como tú mencionabas, ¿no? Devastadoras para la familia. La familia no se explica. Puta, ¿cómo le hace este güey para llevarse un refrigerador? ¿Cómo le hace para llevarse tal o cual cosa? En esa ocasión, cuando tú vaciaste tu casa, ¿qué era el pensamiento? ¿Por dónde empezaste? ¿Qué te llevó a...? Cuando paso ya a dejar de estudiar, dejar de trabajar, que ya trataba de hacer cosas, no duraba ni siquiera en los trabajos. Ya me urgía, la obsesión obviamente era algo que me manejaba. Y mi familia, mi mamá, luego en actividades que tenía de tiempo, iba a encuestas de mercadotecnia, entonces les daban que la plancha, que la licuadora, tenía ahí cosas guardadas. Ajá. Y pues empecé a agarrar unas de esas, ¿no? Donde no se notara. La que no se ocupa. Hasta que de repente, hoy lo digo así, espero que me disculpe mi hermana, que sabe que perfectamente ya le pedí una disculpa y no es basto, simplemente me acuerdo un día que llegó mi mamá, me dice, ¿por qué están todos los peluches de tu hermana con el ropavejero, no? Pues ya que le decía, o sea, una ocasión me persiguió mi mamá, me decía, la plancha no, hijo, la plancha no. De esa parte que hoy puedo ver en retrospectiva, yo obsesionado, queriendo que se callara, ¿no?
porque lo que más me importaba era ir a drogarme. Pero veo como en el momento donde me salgo, me ve que me estaba llevando la plancha, llorando, ¿no? De esta lucha donde no podía escuchar por la obsesión. Lo único que me importaba era ir a consumir. Y una de las cosas que también una ocasión, sé que a mi papá le dolió muchísimo porque tenía un reloj ahí viejito. Yo sabía que tenía como oro el reloj, y ni siquiera era que fuera un reloj de costo, simplemente dije, pues me van a dar algo, ¿no? Y pues fui, lo cambié y me metí ahí en la ciudad perdida, y recuerdo que una señora me dijo, porque me vendía una viejita que lavaba, una señora ya bien canosa, pero pues ahí traía lo suyo, ¿no? Y era con quien vendía, y ya ve, me dice, pues es que aquí te va por esto, hijo, ¿no? Si quieres te doy una. Y lo cambié por una de 20. Recuerdo que regresé, entusé la lata. 2 puntos y ya. Sí, nada. Y mi papá me dice regresando, ¿dónde estaba su reloj, no? Y yo, pues no sé. Dice, es que hijo, ese reloj era de mi papá. Ese reloj me lo heredaron, era un reloj más que algo de valor. Valor sentimental. Sí, de la familia de mi papá y de su papá. Y yo, obviamente, pues todos esos puntos me fui denigrando. Pensé en empeñar al perro. Dije, me voy a llevar al Scrappy, ¿no? O sea, simplemente ya no podía parar. Era una tortura dentro de lo que yo vivía y ellos vivían conmigo. Pero no había algo que me pudiera detener, ¿no? Totalmente creo que esa idea fija de seguir consumiendo y ver en retrospectiva. Mi hermana ya tenía en su cuarto llave en su propia recámara, ¿no? Todo ya enchapado. Mi mamá también ya no me dejaba salir, que es ahí donde empecé a tocar más fondo, ¿no? Donde ya tomé más alcohol del 96 porque ya no podía salir. Entonces era como para bajarme y la rellenaba de agua, podía salir en la mañana y todo ciclado, ¿no? Era quemarme el cuerpo y tratar de estabilizarme, pero ya era un descontrol totalmente, ya no había capacidad de sobresalir por mi propia fuerza, hasta que llegó ese momento que me dijo mi papá, ya aquí en la casa no cabes, déjanos vivir, déjame dormir, necesito yo trabajar. Nada más escuchaban un ruidito y se despertaban. Obviamente pues yo ya buscaba de qué manera, porque el piso era de madera, y ya sabía dónde pisar, ¿no? Ya sabía dónde pisar, pero ya mi mamá ya estaba muy tocada del sueño, y mi papá igual. Ya era un infierno donde vivíamos, ¿no? Justamente mencionas, es un infierno porque, y digo, tanto para el adicto, solamente que el adicto en plena inconsciencia, pero sobre todo para la familia, el que vean el deterioro que nosotros vamos teniendo, y yo puedo asegurar, este tipo de charlas como esta, entre compañeros, entre gente que estamos en la jugada, Inmersos, sí. Puede a veces ser hasta risible, ¿no? Sí. Puta, y cuando hice tal y tal, y cómo me habré visto a las 2 de la mañana con un tanque de gas gritando el gas como si a esa hora pasara, ¿no? Y pudiera parecer chistoso, lo que probablemente a las familias, a mi familia, a tu familia, sea así como de, ¿cómo es posible, no? La enfermedad tiene esa característica. Estamos impedidos en darnos cuenta de qué es lo que sucede una vez habiendo consumo. Ahorita yo acabo de recibir una llamada de una persona que después de 13 años vuelve a consumir. Wow. Y te voy a decir algo, para mí sigue siendo igual de impactante que hace muchos años. Porque yo digo, ya activó el mecanismo, ya salió el monstruo. Sí, claro, ya se activó la huella que está ahí registrada. Revivir todo esto, y que lo hago de verdad con mi intención, donde el compartir, el abrir, el respeto incluso a mi propia familia. Sé que es un tema donde hoy la vida que llevo, gracias a Dios, es un proceso que me permite voltear y ver que eso, como dice el programa, una es demasiado y 1000 no van a ser suficientes. Es una realidad, ¿no? Al primer contacto todo se va al vacío, todo se pierde. No había freno de mano, se acaba el freno de mano. Y lamentablemente algunos casos, como lo que yo tuve que vivir, pues sí, tuve que estar interno para parar. No había otra opción. No era algo que fuera tan sencillo.
a mí ya me daba vergüenza incluso. Ya andaba en la calle y me di cuenta que de repente amistades que ya habían pasado a la carrera, que ya estaban haciendo su vida y yo seguir como en ese modo de tratar de terminar la preparatoria, tratar de ser alguien que aparentara ser normal, me daba ya vergüenza, ¿no? Me encontraba gente y yo incluso como que trataba de evadirme para cambiar de lugar de la calle y ocultarme, ¿no? Porque era algo donde ya no había un freno de mano, no había un control, no había algo que me detuviera. Y todo ese dolor seguramente, claro que en la familia que lo vive, que se desgarra, que ve esa impotencia de no poder detener lo que la persona está haciendo, es totalmente incluso, al alma le retuerce, ¿no? Y seguramente yo creo que pues mi familia lo vivió como tú compartes de lo que hayas vivido y que te recuerda y que podemos tener compartir y creo que esa risa es sobre todo hoy decir, ya no estoy ahí. Sí, es de salvedad, de decir, bueno, sí pasó. Hoy por fortuna podemos medianamente dar una plática, ¿no? Y digo medianamente lo hablo por parte mía. Y a veces la familia cree que nosotros estamos en conciencia, cuando la realidad dista mucho de eso, porque hoy yo puedo decirlo, ¿no? En algún momento cuando yo les platicaba, yo vendí mis tenis para poder seguirme drogando. Sí. Y caminaba descalzo, ¿eh? Hoy te puedo decir, estoy seguro que yo no lo haría. Claro. Sin embargo, es la sustancia, es la compulsión, es mi enfermedad que me lleva a esos puntos. Aarón, cuando tú llegas a tu último proceso, me dices, fue Quinta Santa María. Uh-huh. Puertas abiertas. Y creo que mencionaste un punto bien importante. Fue necesario que te contuvieran. Fue necesario llegar a un proceso así donde, ¿sabes qué? Ya no sales, ya estás bajo los ojos de 40 personas, sí. Y aquí se los encargo. ¿Cómo fue ese proceso en ti? Fue difícil porque a mí me tocó en aquel tiempo Ricardo Grijalva. Era mi tercera ocasión, me dijeron, ¿sabes qué? La última. La tercera caída, y sí hay límite de tiempo, ¿no? O sea, ahí sí me dijeron, claro, sí hay límite de tiempo. Claro. Ya no hay más, me dijo Grijalva, ¿sabes qué? Tú vas a estar conmigo, vas a ser mi ahijado y cuando me manda a hablar, me dice, ¿sabes qué? Dime si te vas a quedar o no. Si no, para que agarres tus cosas y te saques a tu madre, ¿no? Y si te quedas, pues te vas a ir a Querétaro. Y si no, de una vez, porque camas se ocupan, camas aquí faltan. Y sí, y en aquel momento, y seguramente hoy día sé que es muy incurrida la quinta, y en aquel momento me dio la pauta, ¿no? Yo creo que eso fue un gran parteaguas para saltarme y no pensarle, ¿no? Hacer la forma donde confía, suéltate. Ya lo que yo intenté, lo que viví, siempre salía con la intención de hacer las cosas diferentes, pero a mi forma, a mis fuerzas, obtuve el resultado de regresar y afortunadamente de regresar, pero creo que eso fue lo que más me ayudó y saber que ya no había opción, ya no había un cartucho por qué regresar, por la escuela, por trabajo, no, ya no había nada a qué regresar, ya no había ni siquiera una ilusión, ya no había a qué regresar, ya se había acabado todo, ya había pasado años, no había terminado la prepa, desde hace tiempo había dejado de trabajar, trabajaba 15 días y ya esperaba la quincena para irme a drogar. Ya no, dice el libro DNA que me encanta, el arte de vivir se redujo a un estado animal. Perdí el arte de vivir, no sabía vivir. ¿A qué quería? Obviamente regresar, seguramente era por miedo, pero tampoco sabía lo que quería venir acá. Lo único que sí sabía en ese momento era que ya no quería lo de atrás, ya dejar en paz a mi familia, porque sí fue muy triste que mi papá me ha dicho, ¿sabes qué? Ahí está ese cuarto, ya no cabes acá, ya a la casa ya no puedes entrar. Y despertar de la manera en que desperté en ese momento, después de estar una semana como perdido, porque tengo como secuelas, veo destellos de ese momento donde estaba el cuarto desordenado,
no había ya nada, ¿no? Me acuerdo que habían colillas, latas de cerveza, todo lo que implica el espacio así. Y haberme quedado en ese momento fue una de las cosas que me dio una esperanza de decir, pues tal vez en Querétaro me pueda esperar algo, ¿no? No sé qué, pero algo me puede dar. Y hay un hermano mío que le tengo mucho cariño, Jorge, ¿no? El Tacataca en aquel tiempo. Me decía, pues vámonos a Querétaro. A mí me decían Takechi en aquel tiempo. Vámonos a Querétaro, Takechi. Dije, pues sí, yo creo que lo mejor es empezar en algún lado donde pueda hacer algo, no sé. No sabía, reitero, no que trajera los grandes planes. Pero un compañero Ulises, que estuvo también por ahí de aquel tiempo y que se abrió los primeros compañeros que abrieron aquí en Medio Camino, fue uno de ellos. Y fue a compartir a la quinta y me dijo, es que estoy estudiando computación, estoy terminando mi carrera, estoy trabajando ahí en una tiendita. Y dije, yo quiero de eso, ¿no? Yo quiero terminar mi prepa, quiero terminar pues en un empleo al menos donde de lo que sabía yo de cafetería. Con eso y recuperarme es lo que aspiraba. Me dio un chorro de esperanza ver a Ulises. Y luego ya fueron otros compañeros y iban a compartir. Creo que una de las cosas que más me motivó es el mensaje. Es decir, sí se puede, hay esperanza, hay camino, hay una oportunidad. Yo también viví lo mismo. Yo escuchaba a esos que decían, no, pues cualquiera se puede dejar de drogar, pero no cualquiera aprende a vivir. Yo decía, pues al menos yo quiero ser de esos pendejos que se dejen de drogar. Ya aprender a vivir, pues ya es como ganancia, ¿no? Pero creo que hoy día en aquel momento donde veo que hay una chispa de oportunidad, Dios me permitió venir acá. Y fíjate que es curioso porque hace rato platicábamos como de lo curioso que es estar en un lugar y terminar en un lugar diferente sin que ese haya sido el plan inicial. Sí, claro. Porque yo estoy seguro, digo, no sé si tengas 20 años viviendo aquí. Sí, llegué en el 2005, llegué el 3 de diciembre del 2005 aquí. Yo pensé que me iba a pasar Navidad allá. Yo ya estaba a expensas a lo que me dijeran. Agarren, me habla Grijalva y me dice, ya, vámonos a Querétaro con Tony. Y ahí veníamos en su Peyot. De repente veo el conín aquí y sentí como cuando Papa llegó y besó el piso, así me sentí aquí porque ya era ciudad, ¿no? Ya después de 6 meses allá. Fue una de las más maravillosas experiencias. Ahorita que escuchamos los pajaritos, aquí en Querétaro, en este horario, suele ser algo como muy curioso. A lo mejor yo lo tengo muy presente porque llegamos a las 6, 7 de la tarde. Para mí fue una experiencia increíble haber llegado aquí y haber llegado después de ese tiempo de haber estado en la quinta hace 20 años. Sí, prácticamente 6 meses, 5 o 6 meses. 6 meses, sí, estuve 6 meses. Y llegar a un lugar donde no conocías tal vez, o no de la misma forma. Porque muchas veces se busca regresar al confort. Sí. Y creo que ese hoy en día, pienso yo desde mi poca experiencia, que puede ser un punto importante por el cual mucha banda regresa y regresa y regresa y regresa. Y digo, yo me formo hasta adelante en esa fila porque justamente es parte, ¿no? No hubo problema, vuélvete a pasar. No hay problema, te vuelvo a recibir. No hay problema, te vuelvo a tener en la casa. No hay necesidad de que estudies, que trabajes, que hagas. Sé que tú estás aquí en esta casa y seguramente a ti te toca ver mucho acerca de, en tu experiencia, para con las familias, después de 20 años de haberlo logrado o de estarlo logrando, la recomendación que tú le haces a la familia para con una persona que va terminando su proceso, ¿cuál es? Yo creo que una de las cosas que en el camino de recuperación al menos me permitió ir identificando que para aprender a vivir necesitaba aprender a desprenderme. Y mi familia igual. Mi familia también se aprendió a desprenderme, soltarme y empezar un nuevo camino ya con los límites. Acá me pasó, después iba para el 4º año, ya no estaba yo bien. Empecé a dejar asistir a juntas y aquí recaí al 5º año. Recurro a la casa de Medio Camino, voy a mi grupo, mi familia ya no interviene. Supieron, pero no, te caíste, levántate. Tuyo, claro.
fue una de las cosas que creo que en el proceso, a diferencia de los procesos anteriores, salía, volvía al mismo entorno, volvía al mismo apapacho. No quiere decir que el apapacho del amor sea malo, más bien a la enfermedad donde se disfraza de apapacho, claro, donde todo se vuelve a dar. Creo que esos fueron de los factores bien importantes para que mi proceso, yo no pudiera levantarme, ¿no? Estaba joven, volvía obviamente como al mismo ritmo, como que ya pasó la bronca y no pasa nada. Cuando yo ya tenía una enfermedad, ya tenía problemas obviamente arraigados, y eso creo que es uno de los detonantes, ¿no? Es como salir de un hospital cuando te operan del estómago y te reciben con mole, pues obviamente va a haber una infección. Creo que ese factor donde la familia el día de hoy se atienda, puedan crecer, puedan soltar, puedan integrarse a tratar su propia enfermedad. A mí me pasó que mi mamá, gracias a Dios, fue alguien que, a pesar de la ignorancia, no había tanta información, ya habían grupos, por supuesto, empezó a hacer sus pininos y me dijo, ya a la casa ya no entras. Y fue que decidió y tomó la fortaleza. No la puedo juzgar en lo absoluto de si fue lo mejor o no los anexos. Hoy se lo agradezco, es parte del proceso. Pero tuvo la capacidad de decir, lo hago porque te amo, ¿no? O sea, necesitas frenar. Y eso me dio un margen de decir, yo ya también, en mi mente era, ya que regreso. Ya no hay obviamente una manera donde nos podamos relacionar. Y eso fue paradójico. Vi una obra de Odín Dupeirón una vez aquí en Querétaro. Me solté a llorar porque dijo una frase, si me tuve que ir, fue para quedarme para siempre. Y yo sé que me tuve que ir para seguir siendo parte de esa familia que hoy obviamente mi mamá ya no está. Me dio la fortaleza del proceso de vivir y de acompañar su muerte, ¿no? Donde sé que hay muchas reservas ante la situación de decir qué va a pasar y cuando pase esto, pues me ha dado la capacidad, ¿no? Me ha permitido el programa, ¿no? La gente que me rodea y que me ama, ¿no? Ustedes como compañeros, es algo que cuando me dijeron, esta familia te va a regresar a aquella, se han cumplido esas cosas. Pude volver a ser miembro, pude estar en ese momento tan duro y mantenerme firme, ¿no? Creo que es algo de las cosas que agradezco infinitamente, su amor adulto, que me dijo, te amo, pero aquí ya no pasas, ¿no? Y creo que es una de las cosas que muchas familias en algún momento se tambalean y que no pueden, y vuelven a permitir que se genere obviamente el mismo vínculo de antes que estaba lastimado. Y creo que es algo de lo que se puede padecer mucho en los procesos como el mío, a volver a infectarme y a consumir, ¿no? Que era lo que recurría inmediatamente. Justamente cuando tú dices, no es malo el apapacho del amor. Sin embargo, el tema de la codependencia trae muy bien puesto este disfraz. Sí. De que yo quiero vivir a través de ti y de resolverte temas importantes a ti. Cuando yo analizo estas historias, que son muchas, incluyendo y principalmente la mía, en el momento en el que me dicen, lárgate de aquí, a ver, era o me drogo o como, o me drogo o busco un lugar, y así fui descartando todas porque yo no podía parar. Llegó el momento en el que paré, y hoy en día que a mí me toca estar ahí en la quinta, hay muchas familias que me dicen, ¿qué tengo que hacer con él? Y a veces es muy fuerte, muy desgarrador el escuchar a una mamá, a un papá, a un hermano, a un hijo, a una hija, decir, ya lo hicimos todo. El otro día en un en vivo me decía una persona, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Y a veces, no con grosería o no como grosería, pero yo me acuerdo que le dije, ¿de verdad está preguntando para saber? Porque ahorita que platicábamos con Alessio, hay gente que le conviene vivir esa parte de no veo, no estoy consciente. Y le digo, a ver, ¿está dispuesta a soltarlo, a dejarlo, a permitirle que experimente sus consecuencias? No, es que yo busqué, no. Esto es lo que se puede hacer. Si ya lo internó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 veces y sigues, ¿qué es lo que sigue pasando en común con las otras 15? No, pues es que siempre he estado. La respuesta usted la da.
está dispuesta a ir a un programa para familias donde le puedan acompañar en este proceso que es muy doloroso, pero es que el enfermo es él. No. Parte que acompaña al adicto es el círculo enfermo. Y cuando se logra dar cuenta la familia de esta parte, es así de, ¿qué crees? Te tienes que ir. Y dices tú, me fui para poder permanecer para siempre. Creo que eso, a mi parecer, es algo muy chingón. En estos 20 años que has estado acá, de una forma diferente, hoy estando en esta casa, ¿cuál es el momento más complicado para ti de tu proceso de recuperación? Creo que algo que fui discerniendo entre lo que hago y lo que soy es la permanencia. Y creo que una de las cosas que también hoy día, ¿no? Es estar manteniéndome diario en poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Porque hay un momento en la recuperación que creo que las expectativas de mi recuperación se rebasaron. Yo no imaginaba que iba a vivir cosas que iba a ir trascendiendo. Y la distracción, en mi caso, ha sido la obstrucción de la construcción. Cuando me distraje, obstruí lo que estaba construyendo, y eso me pasó, me caí. Creo que el poder mantenerme al cuidado ha sido una de las cosas más importantes, donde me implica perseverancia, me implica humildad, me implica no dejar de ver que yo lo que vine a Querétaro, un amigo mío decía aquí en la junta de té que teníamos en las mañanas, es que yo no vine a Querétaro por el dinero, el poder, no vine por el prestigio, vine a recuperarme. Y dice, ay, ya, cálmate, ¿no? Ya no estamos en la junta de té. Pero es una realidad. A fin de cuentas, es algo que es un cuidado de vigilancia. Creo que ha sido lo más importante. Y las dificultades que he enfrentado, porque el estar en este espacio, tenemos 13 años con la clínica, han pasado muchas cosas donde en el momento que inició esta etapa, creo que es donde las crisis me ha permitido aprender más a confiar en Dios, lo digo genuinamente, y a saber que no está todo en mis manos ni lo voy a tener, pero que si sí aplico correctamente lo que hoy sé que he aprendido y voy aprendiendo y voy viviendo, va a pasar, ¿no? Va a pasar, y creo que eso es algo de lo cual el practicar un tercer paso día a día ha sido una de las cosas más hermosas, pero también que a veces no quiero, a veces quisiera quitar el control y a lo mejor mi fórmula es mejor, toda esa letanía, ¿no? Que está en la mente. Creo que esa es una de las cosas que más complejo en estos años me ha sido más difícil, ¿no? Pero que a fin de cuentas veo el resultado y digo, o sea, vaya locura querer yo manejar mi vida, ¿no? Creo que esa es la parte más... Y es justamente muy curioso porque cuando nosotros, y digo nosotros como adictos, buscamos llevar el volante, a mí un día me lo explicaba Héctor y me decía, imagínate que siempre que manejas chocas y te dicen, deja que Dios maneje, Él sí trae licencia, Él sí sabe manejar. Es el experto. Y tú vas mame y mame al lado, el tope, el niño, el semáforo, el perro, más rápido, da vuelta, no para allá. Dices, ¿a qué suenas? Me llegó tanto el ejemplo que dije, sí es cierto, porque constantemente yo estoy bombardeando a la vida de exigencias. Uh-huh. Yo quiero esto, y decías tú, de repente las expectativas que se tienen del proceso de recuperación, una vez que yo deje de beber, ya no hay problema. Cuando la realidad es que una vez que dejamos de consumir, se ven y se viven los problemas, realmente. Uh-huh. Antes de terminar, a mí me gustaría preguntarte, porque sé que tu experiencia al respecto, decías, ahorita son 13 años de estar acá, al frente de la casa, y pienso mucho en una pregunta que constantemente en las últimas 2 o 3 semanas me han estado haciendo. ¿Quién requiere sí de un internamiento y quién no? Yo creo que cuando se puede ir entendiendo que el consumo pues es esta parte del iceberg tan conocido y que se puede ver que la enfermedad ya se estableció,
y que se encuentra sobre todo hoy el origen de la afectación, es donde podemos identificar el problema, qué tan arraigado está. Sí implica el consumo. Hay gente que puede tener menos consumo, y en mi experiencia, lo que he vivido acá, pero que están más enfermas. Sí hay gente que ha consumido más, pero puede tener otros elementos que parece que pueden ser más tratables, ¿no? Y hoy día ya está rebasando más incluso el internamiento, gente que ya ha tenido más intentos de suicidio. Ya el consumo se está volviendo más fuerte en cuanto la propia afectación hacia la propia persona, donde implican quererse quitar la vida. Sí, las conductas de riesgo. Sí, ya hay más depresión, mucho más también ansiedad, hay más desconexión. Creo que hoy en día, donde las personas ya están interactuando el consumo del cristal, hablábamos hace ratito en la comida, ¿no? El compañero que vino, que está jovencito, diciendo, bueno, pues mi tiempo de consumo fue ¿no? No determina solo eso, pero creo que ya el consumo, ya llegan sin menos conexión de Wi-Fi, o sea, ya hay menos desconexión, ya no se agarra de repente, ya no hay señal, y es muy pronto. Entonces creo que implican varios elementos donde si esto, también nuestro tratamiento ha tenido que evolucionar. Yo me acuerdo un artículo en el 2008, ya estando aquí, hablaban de la estadística alta que tenía la Quinta Santa María, pero que en aquel tiempo se estaba viendo que la evolución de los tratamientos también tenía que ir acorde a las nuevas drogas. Claro. Que el otro día nos hablaban en una capacitación, pues todos los días hay diferentes también, aunque no parece, pero hay diferentes tipos de drogas, ¿no? Las drogas de hoy día me parece que también ya están haciendo mucho más estragos, muy rápido, muy adictivo. Genera toda esta falta de identidad más pronto a que alguien que a lo mejor en aquel entonces, que el alcohólico llega y tarda a veces 20 años en llegar, que el que llega más rápido. Yo lo comparo como uno va en el bochito a 60, a que el que se sube al Ferrari y se embarra rápido, ¿no? Claro. Creo que esa es la diferencia entre algunos y otros que requieren un tratamiento. Y a lo que voy con esto, resumiendo, me parece que nosotros como tratamiento tenemos que tener un cuidado importante para un jovencito como para alguien más grande, para poder encauzar y no crear una idea errónea de identidad o de la enfermedad, y que puede sacar avante el proceso, ¿no? Depende mucho el caso. Qué importante es esto. Hoy agradezco mucho la hospitalidad, agradezco mucho todas las atenciones que has tenido, y de verdad, lo que más agradezco es que nos permitas conocer a Aaron, nos permitas conocer esta parte, porque de pronto el estar en una casa como estas, el que ya han pasado muchos años, muchas veces el mismo proceso te va llevando a ir soltando poco a poco, no de forma consciente ni de forma deliberada. Seguro, sí. Va soltando el origen de dónde surgió y por qué estoy aquí. Hoy para mí es importantísimo que alguien como tú, como en su momento Alessio, nos regalen estas experiencias, porque es de ahí vienen, ¿no? De haber acabado, dices tú, vaciando la casa, pero al tiempo haciéndote responsable. Hoy, el que tú tengas un lugar donde justamente puedas transmitir esa chispita de esperanza, que puede ser la que ilumine vidas de muchas personas, creo que es algo muy digno, muy dignificante, a pesar de venir de donde venimos, ¿no? Sí, creo que me gustaría solo agregar algo, ¿no? O sea, una llamada es una vida. Si en esto que estamos hablando te interesas, quieres hablar, contacta a la gente que sabe, ¿no? Creo que es algo donde, si estás dudando y te genera mucha curiosidad de decir, ¿qué pasaría si me atrevo, no? Una llamada es una vida. Una llamada puede hacer el cambio, como ese volante en su momento. Hoy este es un volante virtual. Así es. Que marquen, que sepan que está esta opción con ustedes, donde el impacto que hoy que se está generando, seguramente en un mensaje puede haber una apertura a este cambio que tanto se necesita, y que seguramente esa semillita, que esto para eso lo abrimos, ¿no? Yo te agradezco igual, de la misma manera, el que hayan venido, que hayan tenido la oportunidad de andar acá en Querétaro, que nos encontramos. No te he conocido, pero parece que nos conocemos. Eso es lo más maravilloso. O sea, es increíble poder fluir tan naturalmente en una comida que me recordó a la Quinta, y estar riéndonos y podemos pasar el rato. Que siga siendo de bendición, ¿no? Este proyecto que ha sido tan fructífero,
que como cuando nos pasa en el proceso de recuperación, que todos los aciertos sean del creador, ¿no? Que sigan siendo, porque es algo que ustedes van siendo ese instrumento y que impacte a personas para bien. Vale la pena abrirse como Quesadilla aquí a compartir y aquí está su casa. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos y por último, me gustaría que pudiéramos finalizar. ¿Cuál es el número donde se pueden comunicar toda la banda de Querétaro? Sí, gracias. Toda la gente, y no solamente Muchas de Querétaro, gracias. porque no somos exclusivos. Yo creo que sí. de repente puede venir alguien de donde sea y yo estoy seguro que se le da atención. ¿Cuál es el número de aquí para que te puedan contactar? Gracias. Miren, el teléfono es 442-161-4140. Ahí atendemos las llamadas, mensajes de WhatsApp y seguramente acá en la zona Bajío podemos brindar ayuda que tanto se necesita. Qué chingón. A toda la banda, muchísimas gracias. Espero que cada ocasión que tengamos esta oportunidad de convivir con la comunidad con la que nosotros... Yo, por ejemplo, hoy te puedo decir, disfruté tanto esta comida, disfruté tanto esta charla, que yo me siento como que digo, no, y si ya no voy, ¿no? Sí, claro. Pero sé que también hay cosas que atender. Hoy agradezco mucho el tiempo, el amor y la bendición que se nos comparte. Muchísimas gracias, Aaron. A todos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.